Hay una serie de charlas en Veracruz, concretamente en donde están involucrados miembros de la comunidad de creadores, intérpretes y ejecutantes del son jarocho, junto con las autoridades, con un grupo de trabajo creado por las autoridades veracruzanas para abordar el tema. El tema del patrimonio, Veracruz, digamos que tiene varios méritos, tiene escritas muchas cosas dentro de la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. No sé si sea el estado que más cosas tiene escritas en el país, pero dentro del tema del patrimonio intangible, pues tiene, en los últimos años ha sido reconocido con dos cosas. Una ha sido la danza de los voladores y también el Centro de Artes Indígenas en el municipio de Papantla. Yo creo que el son jarocho tiene todas las cualidades para ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. O sea, el son jarocho, no solo por su calidad, sino por el trabajo heroico, y lo repito, heroico, que han hecho muchos de los que están en esta mesa, muchos de los que están afuera, pero sobre todo los miembros de las comunidades, es hoy una expresión vital. No lo fue por mucho tiempo y hoy lo es, y creo que el hecho de buscar juntos el nombramiento de patrimonio hará que haya un plan de salvaguarda que lleve a mucho tiempo y que sea futuro, y que haga que las decisiones de lo que pase en el son jarocho sea tomada por los mismos soneros y por la comunidad sonera, y no por los gobiernos ni por ningunos individuos que estén alejados de ellos. Si no hay un trabajo de la comunidad propio que venga desde adentro para afuera, pues no tiene ningún sentido hacer nombramientos. Y hay nombramientos fallidos por todas partes, lo hemos visto, donde se agarra solo a un grupo de la comunidad o vienen desde el gobierno para la gente. Esos son, para mi parecer, declaratorias que no sirven de nada y que no aportan nada. Las declaratorias que sí aportan son las que se hacen desde los propios portadores de la tradición, donde ellos ponen desde la comunidad sus acciones que se quieren hacer, y de ahí se buscan a las diferentes instituciones o individuos que pueden ayudar. Y en ese sentido, ya habiendo quedado todos en un plan de salvaguarda, pues se tocan las puertas de los gobiernos estatales, municipales, federales, se tocan las puertas de las asociaciones civiles, de los individuos, y se va construyendo juntos un plan hacia adelante. En realidad no sabemos qué implica que algo se meta a la lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO, de la lista del PCI, de la UNESCO. ¿Qué demonios significa patrimonio? ¿Cuál es la injerencia de la UNESCO en esto? ¿Cuál es la injerencia de los gobiernos locales? ¿Cuál es la injerencia de los actores, los detentores de la tradición? Y a mí algo que me incomoda, que me molesta mucho en todo este asunto, es justamente la prevención. Es el análisis simple, por encimita, el pensar que esto se detiene en la estrellita en la frente. Y en decir, ay, qué bonito, qué bueno, México, tan rico de tradiciones, tan cargado en memoria, y ahí nos paramos. Y no nos preguntamos qué implica esto. Pero la lista del patrimonio cultural inmaterial es muy recientita, y la gente en realidad no se pregunta a qué corresponde. Bueno, en realidad lo que quiere hacer la UNESCO a través de la lista del patrimonio cultural inmaterial es valorar o poner a la vista de la gente prácticas, técnicas, memorias del mundo que deban de ser, digamos, valoradas, respetadas, preservadas. Pero la UNESCO no tiene, digamos, capacidad vinculante, es decir, no puede agarrar con un chicotito a madrazos a los países o a las regiones por no valorar sus prácticas. Entonces, lo único que hace la UNESCO es decir, esto tiene que ser valorado, pero quien tiene que sacar adelante esta valoración son las mismas comunidades, son los gobiernos nacionales y principalmente los gobiernos locales.
La UNESCO tiene las mejores intenciones del mundo. La UNESCO lo que quiere es que esto se revalorice. El problema es, digamos, esto en teoría. El problema es, en la teoría, el problema es después cómo se va articulando. ¿Cómo se articula en términos de desarrollo? ¿Cómo se articula en términos de turismo? ¿Cómo es tomado por los gobiernos locales? ¿Realmente esto beneficia a los detentores de las tradiciones? Más allá de promover el turismo, en realidad son los gobiernos locales quienes se tienen que hacer cargo a través de este programa de salvaguarda del que hablaba Salomón. Tienen que hacerse cargo de ver cómo se organiza esto, los apoyos, las ayudas. El problema es que en México tenemos muy metido el chip de la beca y la beca y la beca. Y pensamos que la lista implica becas, y no necesariamente. Una. Dos, las cuestiones del turismo. Cómo se articulan en base a una tradición que está viva, que está mutando, que está cambiante. De lo que se trata es de que no vengan agentes externos a decirles a los detentores de la tradición lo que pueden o no hacer con sus memorias. Yo creo que lo que ha sido llamado el movimiento jaranero, o esto que se ha venido dando desde hace 30 años, hace 30 años que nadie les ha dicho cómo hacerlo y lo han hecho. Y está tan fortalecido que estamos aquí ahorita y estamos hablando de esto. Entonces, a mí me parece que ese peligro en todo caso está conjurado. Me preocuparía más que de repente se generara una estructura externa que dijera que sí es un jarocho tradicional y que no es un jarocho tradicional. Eso a mí me preocuparía más. Tenemos que hacer un plan de salvaguarda juntos para caminar interactuando todos y el gran objetivo allá a la distancia es la escuela de son jarocho con varias sucursales para continuar esta tradición, porque eso de que el niño aprendió mirando al abuelito, eso ya se acabó. O sea, ya las familias ya no son así. Entonces tenemos que encontrar cómo se va a seguir transmitiendo este conocimiento que ahora viene siendo aparte de talleres, ¿no? Los que enseñamos tenemos que reunirnos a ver qué es lo que hay que enseñar del son jarocho, ¿no? Qué elementos hay que darle a un fulano o fulana que empiezan, que no tienen sangre o médula jarocha, ¿no? Que en su vida han oído mucho la música, pero que quieren incursionar ahí, qué es lo que hay que darle, ¿no? Entonces yo creo que vamos hacia eso. En ese sentido me parece muy bueno. Tenemos claro qué cosas nos preocupan así de salvaguarda urgente. Entonces por ahí no es el problema, ¿no? Yo, como digo, esta es una cosa que ya se está haciendo, entonces pues hay que hacerla, ¿no? Porque si no le entramos nosotros, lo van a hacer, de todos modos. Yo creo que en nuestro caso, el hecho de ser un movimiento ya que tiene una práctica de juntarnos y de platicar y de organizarnos, pues nos da una fortaleza hacia esa actitud luego de las autoridades de querer solamente sacar partido, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que nosotros debemos estar fuertes, unidos, claros de lo que queremos y tener este plan de salvaguarda a largo plazo para poder funcionar y tener pues como un consejo de estos que existen todavía en comunidades indígenas y que nuestros ancestros hacían para resolver los problemas, para poder defendernos en esas situaciones pues donde llega un funcionario que estaba en la CONASUPO y de repente está en turismo y cultura depende de turismo. Y imagínense lo que es dialogar de cultura con alguien así que no tiene un perfil de eso, ¿no? Entonces son los problemas que yo veo realmente para todo esto que va a suceder, pero en lo personal, pues yo pienso que estará bien hacerlo, tomando todas las precauciones estas que hemos estado hablando, ¿no? ¿Es pertinente inscribir al son jarocho en la lista del patrimonio cultural de la humanidad? Mi respuesta es: no es pertinente por 4 razones. La primera, porque el gobierno del estado de Veracruz, que si bien es cierto ha tenido la iniciativa de esta idea, no ha tenido la seriedad para continuar con los compromisos que habíamos pactado en las últimas mesas. Y no es un reclamo para Salomón, que es un amigo íntegro y una persona amable, es para el gobierno del estado de Veracruz.
No podemos sentarnos a dialogar con quien no tiene seriedad. La segunda razón es que, si bien es cierto que Istar Cardona plantea muchas preguntas que son indispensables resolver, la verdad es que a 5 años de distancia, la academia de este país, que es la UNAM, y de ahí todas en adelante, no nos han puesto en la mano documentos académicos que den cuenta del impacto que se ha tenido de estas medidas que se han tomado. No tenemos una información científica que nos permita tomar decisiones. La tercera razón es que, por cuestión de lógica y de respeto al patrimonio de las comunidades y tomando en cuenta la reforma constitucional de derechos humanos, antes de pensar en que el son jarocho sea patrimonio de la humanidad, es necesario reconocer que el son jarocho es patrimonio cultural de la comunidad jarocha. Y una vez que el Estado mexicano reconozca que somos los titulares de este patrimonio, entonces que nos pregunte si nosotros queremos cederlo a la humanidad. Y la cuarta razón es que hasta este momento el Estado mexicano no tiene un plan de salvaguarda de lo que quiere salvaguardar. Y la otra verdad es que nosotros en cada una de nuestras comunidades, al más modesto y humilde alcance, sí tenemos un plan de salvaguarda. Nosotros sabemos lo que queremos, pero el Estado mexicano no cumple con su obligación de Estado. A mí sí me da mucha desconfianza, soy honesto, este asunto de la patrimonialización. No le veo cuál sea el real interés del gobierno cuando veo imágenes de huastecos con una cosa de esa que le dicen hashtag ahora, que es una cosita que dice orgullo jarocho. Pues creo que del lado nuestro, al menos del lado de los que estamos en la tradición o de los que intentamos ser músicos tradicionales, la idea es clara, pues no necesitamos de esto. O sea, nos viene valiendo sombrillas y eso no es patrimonio, porque bien lo dice Samuel, nos queda muy claro que es un patrimonio nuestro. Si en el caso de Samuel no soy tan extremista de decir si se lo queremos dar a la humanidad, no, el que se quiera sumar a decir yo también soy jarocho y quiero ser parte de ese patrimonio, pues si viene con respeto adelante, pues ¿no? A mí me gustaría más que estuviéramos hablando de volver patrimonio de la humanidad en una fiesta como el fandango, que es pues una fiesta realmente en la que uno vive una cuestión democrática, en la que uno, y democrática en el sentido de que toca cualquiera, canta cualquiera, hay unos más buenos que otros, eso es indiscutible en todo. Pero también motiva mucho la reunión, motiva mucho el estar juntos como pueblo, motiva mucho el comentar, el saber del otro, el hacer, hace que realmente seamos ricos culturalmente cuando nos juntamos, ¿no? Nos gustaría ver más seriedad, eso sí, también del gobierno, nos gustaría ver más participación de la gente. Hay una malinformación también, porque pues dicen cierto que el son jarocho es como la política, lo único que no se sabe es lo que no ha sucedido, pues entonces ya por allá hay mucha gente que cree o que dice y que alega que es que se va a privatizar el son jarocho, que es una pendejada de las más grandes que he oído yo en mi vida. Estamos hablando de que al contrario queremos que sea patrimonio de todos, ¿no? Nosotros en Tlacotalpan tenemos esa experiencia de que nos nombraron patrimonio, que el día nada más amanecimos con ese nombramiento, sin saber por qué, ¿no? Más meramente un día nos dijeron hay que celebrar y cuentes y todo porque somos patrimonio de la humanidad. Y bueno, eso sí trajo consecuencias, ¿no? Porque pues para nosotros después nos encontrábamos con esa dificultad de que si queríamos cambiar una ventana o una puerta teníamos que ir a pedirle permiso. Chingados, ¿no? Decíamos, ¿cómo que pedir permiso? ¿No? Pues, ¿por qué? ¿No? Y entonces, lejos de ser un beneficio, nos causó un perjuicio. Lo que sí creo es que sí se puede hacer algo, pero como decía Arturo, ¿no? Principalmente a la fiesta, a lo que es todo el contexto del son jarocho y el fandango, ¿no? Esta fiesta, pues sí se tendría que hacer algo cuidadosamente y meticulosamente con la ayuda de todos los músicos soneros, dándonos bien la información, participando activamente y tratando de lograr que esto sí tenga un verdadero objetivo, ¿no? Y que tenga un beneficio principalmente a los soneros, ¿no? Entonces, como estas cosas de apoyar a la gente que realmente hace un
un trabajo, a la gente que se preocupa por hacer algo desde su trinchera, como maneja siempre Julio Mizumi, pues esos apoyos, ¿no? A veces nosotros nos sacamos mucho de onda cuando pues llegan a Tlacotalpan y hacen un concierto pagándole $1 millón a Emanuel, y los jaraneros duermen en el piso, le dan de comer una empanada y una garnacha, ¿no? También vemos con desgracia como también compañeros de nosotros del ambiente prefieren sus propios intereses, que el interés comunitario de todos nosotros y el fandango, y se apropian de eventos tan importantes como el encuentro de jaraneros en Tlacotalpan. Tener gente como conocedora, como en esta mesa, ¿no? Gente preparada, que tiene el conocimiento, que investiga, que nos puede ayudar, que nos puede orientar hasta de la manera legal, como aquí tenemos a don Samuel, ¿no? Que sabe mucho también. Pues eso nos puede ayudar a ampliarnos mucho el panorama, ¿no? de lo que se quiere, ¿no? Yo en un principio fui totalmente en la ignorancia de saber qué onda, ¿no? Pues ¿a dónde? Pues ¿qué? ¿O será bueno? ¿O será malo? Y todavía estoy así, ¿no? En saber no sé si aventarme para allá o aventarme para acá, pero sí necesitamos esa información, ¿no? Esa información que pues como les comento, ¿no? El ejemplo de Tlacotalpan, que nunca tuvimos, y que pues lejos de a veces causarnos un beneficio, nos ha sido un perjuicio a la gente que vivimos ahí, porque nos dicen es que tienen que mantener su arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y entonces dices, puta, pues es que cuesta un chingo de dinero mantener una casa, ¿no? En Tlacotalpan, dado las circunstancias del clima y todo ese rollo. O cómo le haces para tener una casa de tejas si ya no se hace en tejas, ¿no? ¿De dónde la sacas? Desbaratando otra casa y entonces armas otra casa. Pues esas son de las cosas que están pues mal, ¿no? O que tienes que contratar a un arquitecto para que te diseñe un plano y tienes que tener unos 10,000 varos, en lugar de que el ayuntamiento tenga a la gente que te pueda orientar para que tú puedas ir a hacer y decir, yo quiero construir en mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo? ¿Qué no puedo? ¿No? Yo por sistema o por sabiduría popular desconfío de cualquier iniciativa que provenga del gobierno. Peor si viene de un gobierno priista, peor si el gobierno lo preside un fascista y un represor como Duarte, admirador de Franco. Y bueno, pues no creo que a este gobierno le interese en realidad salvaguardar nada. Quizás más bien me preocupa que pretendan hacerse responsables de la tradición. Lo veo como cualquier oportunismo politiquero que no va más allá de su propia necesidad de tomarse la foto y de salvaguardarse tal vez ellos mismos y sus estratosféricos salarios y privilegios. Y más bien pienso, como ya lo dijeron también aquí, que la experiencia de estos 30 y tantos años, ¿no? del movimiento jaranero demuestran que la verdadera salvaguarda está en manos propias, ¿no? y que qué mejor experiencia de autonomía, ¿no? Mejor la estrategia zapatista de autogobernarse y mandar al pseudogobierno al carajo. Y yo pienso, como ayer lo platicaba Joel Cruz Castellanos, que ahí está la experiencia de todos esos colectivos y todos esos grupos de gentes que en todos los pueblos están trabajando, rascándose con las uñas porque del gobierno no reciben absolutamente nada. Entonces, bueno, no veo el caso, como decía Samuel, no veo la pertinencia de todo esto, ¿no? En síntesis, lo que hemos observado es lo siguiente. En las 4 declaratorias se observan distintos niveles de exclusión social. La pregunta es, ¿por qué son jarocho y no todas las músicas que conforman el sotavento, incluyendo las indígenas? ¿Por qué el son jarocho y no el son huasteco, el son ismeño y todos los géneros de sones mexicanos? ¿Qué hace que unos sean mejores que otros? Lo hacen que los políticos de unos estados consideren que el son de su estado tiene que tener un espectacular a nivel internacional para ganancia política y visibilidad. También los empresarios, porque si cuando se analizó lo que hay atrás de cada declaratoria, son las instancias de turismo, no solamente en mariachis, la Secretaría de Cultura, pero muy vinculada a Tequila Cuervo
En todos los casos se tratan de proyectos de carácter turístico que consideran que la música puede ser algo así como la cereza del pastel. No hay interés legítimo por el beneficio de quienes hacen esa música, y mucho menos de las comunidades. Otro gran problema que hemos observado en las 4 declaratorias es que hay una contradicción entre lo que se supone que la razón de ser de estas denominaciones, que es salvaguardar con los resultados concretos. Por ejemplo, en el caso de Parachicos, ya la danza de Parachicos no puede salir porque le llegó tal cantidad de gente al pueblo que la danza tenía que recorrer varias casas de los integrantes de la danza, ya no se puede mover, se les llenó de borrachos todo el pueblo y no tienen un solo peso de beneficio de esta celebración. Todos se lo quedan los hoteleros de Tuxtla Gutiérrez y las instancias gubernamentales son las que se paran el cuello diciendo que están muy interesadas en proteger su patrimonio. No hay una sola declaratoria que haya generado beneficios directos a los portadores de este patrimonio. En relación, entonces, a si es pertinente o no, es absolutamente erróneo pensar que haciendo visible una tradición local a nivel internacional se va a generar beneficio a quienes hacen esas tradiciones. Esto lo podemos demostrar con números, hay una sistematización de la información y en concreto quienes están viendo beneficiados de estas declaratorias a nivel internacional son los políticos y los empresarios y tenemos cómo demostrarlo.